La iniciación a la vida cristiana, un proyecto antiguo y siempre actual. Entonces Jesús les dijo: por eso, todo maestro de la ley que se ha convertido en discípulo del reino de los cielos, se parece al dueño de una casa que saca de su tesoro cosas nuevas y antiguas. El concepto y la realidad de esto que llamamos iniciación cristiana hunden sus raíces en la misma antropología y en la estructura social del hombre. En las ciencias histórico-etno-religiosas, iniciación indica un complejo de ritos y de enseñanzas orales cuyo objetivo es producir una radical modificación en el estado religioso y social de la persona que debe ser iniciada. Al término del procedimiento que es sometido, el candidato sale totalmente diverso y llega a ser otro. El iniciado es un ser transformado. Hablemos de la originalidad de la iniciación cristiana. La expresión iniciación cristiana no es bíblica ni es usada durante los 3 primeros siglos de nuestra era. Solo a partir del siglo IV y progresivamente, los padres de la Iglesia asumirán y utilizarán con frecuencia la fórmula iniciación cristiana para referirse al proceso mediante el cual los creyentes entran en la plenitud de la vida cristiana, incorporándose al misterio de Cristo y de su Iglesia. El cristianismo, como las demás religiones, entiende la iniciación como un proceso que supone un paso o cambio trascendental. Exige la transmisión de unos conocimientos, se expresa mediante ritos o gestos simbólicos y determina la integración o pertenencia a la comunidad cristiana. Estas semejanzas reflejan la pedagogía divina y la acción del espíritu común a todas las culturas religiosas, a la vez que expresan la profunda raíz antropológica del mismo cristianismo, cuyo origen divino no excluye, sino que supone su radical sentido humano. Sin embargo, por encima de las coincidencias externas, el sentido de la iniciación cristiana es muy diferente. Primero, se basa en la iniciativa de la gracia divina. No es tanto el esfuerzo del ser humano por acercarse o hacerse propicios a los dioses, cuando la respuesta al don de Dios y su llamado personal y comunitario. Segundo, tiene un sentido universal y no discriminatorio, pues el llamado y el proceso se dirige a todo ser humano sin diferencias de raza, sexo o clase social. Tercero, es un proceso abierto y nunca acabado de conversión continua. El iniciado nunca es ya perfectamente cristiano, sino que debe comprometerse a hacerlo durante toda la vida. Cuarto, dice relación directa a la persona de Jesucristo y su misterio pascual de muerte y resurrección, lo que determina el sentido, este encuentro con Cristo, el compromiso que es la praxis cristiana en el seguimiento de Jesús, el contenido en el Evangelio del Padre Dios revelado en Cristo por la fuerza del Espíritu Santo, y es la expresión en los ritos propios sacramentales de la iniciación cristiana. Quinto, su dimensión fundamental no es simplemente cósmica, antropológica o religiosa, sino sobre todo histórica. Y por último, tiene su propio sentido comunitario y ritual en relación con la Iglesia, comunidad de creyentes en Cristo, y subrayando el simbolismo sacramental más que los gestos violentos o pruebas de sufrimiento físico. Evolución histórica de la iniciación a la vida cristiana. El tema es largo y complejo, como lo es la evolución histórica del mismo cristianismo. De forma introductoria y sintética podemos resumir la evolución histórica de la praxis de la iniciación cristiana en 5 etapas principales. 1. Etapa primitiva, siglos del primero al tercero. El Nuevo Testamento, especialmente los Hechos de los Apóstoles y los escritos paulinos, nos ofrecen datos suficientes sobre la iniciación cristiana en la época apostólica. Sin detalles rituales ni estructuras de iniciación propiamente tales, consta en estos textos toda la rica vitalidad de las primeras comunidades, cuyos miembros pasan por un proceso básico claramente constituido por la proclamación de la palabra, la respuesta de fe, conversión, la recepción del bautismo en el nombre del Señor Jesús y la incorporación a la comunidad para compartir en ella
la comunión fraterna y el dinamismo misionero. En la iglesia neotestamentaria, el proceso de adhesión a Cristo por la fe y la pertenencia a su comunidad se producía de forma unitaria: bautismo en el Espíritu y participación en la fracción del pan. A finales del siglo II y comienzos del III, como atestiguan sobre todo Tertuliano y la tradición apostólica, puede hablarse ya de una estructura de la iniciación cristiana, centrada en 3 momentos principales e inseparables: catecumenado, ritos del bautismo y ritos postbautismales. Un todo unitario que alcanzará su máximo desarrollo y esplendor en los siglos siguientes. La Edad de Oro, de los siglos IV al V. La situación socio-religiosa de esa época. El final de las persecuciones en tiempos del emperador Constantino permitirá a la Iglesia organizarse con libertad, a la vez que la enfrentará con un formidable reto pastoral: las conversiones masivas y frecuentemente con motivación interesada al calor del favor imperial de paganos. Respuesta de la Iglesia. Ante esta circunstancia, la Iglesia pondrá su mayor esfuerzo en la necesaria iniciación cristiana, que mantiene su estructura básica tripartita: preparación catecumenal, bautismo y los ritos postbautismales. Todos los grandes pastores y padres de la Iglesia de la época asumirán personalmente la labor pastoral de la iniciación cristiana. El obispo tiene un peculiar protagonismo en el período catecumenal, la catequesis cuaresmal, la celebración pascual de los sacramentos de iniciación y las catequesis postbautismales o mistagógicas, que recibían los neófitos, es decir, los recién iluminados o nuevos bautizados, durante el tiempo pascual. Muchísimos de los mejores escritos de los santos padres tienen su origen precisamente en este delicado ministerio pastoral. Con todo, y a pesar de tan notable esfuerzo, la situación de la iniciación cristiana presenta ya, sobre todo a finales de esta época, algunos aspectos negativos. Muchos catecúmenos van retrasando el bautismo, el catecumenado va reduciendo su duración. La consignatio, es decir, la raíz de la actual confirmación, unción reservada al obispo, se separa ocasionalmente de los ritos postbautismales. Progresiva decadencia, del siglo VI al siglo XVI. La práctica generalizada del bautismo de niños hasta la desaparición del bautismo de adultos dará lugar durante esta época a una profunda crisis de las estructuras de iniciación en la Iglesia. En el siglo VI, el tiempo del catecumenado, cuya duración anteriormente era por lo general de unos 3 años, se reduce a los 40 días del tiempo cuaresmal, para desaparecer de hecho ya en el siglo VII. Solo se conservan desde entonces los breves ritos de introducción a la liturgia bautismal en el caso de los niños o en los extrañísimos casos de algún bautismo de adultos, una apresurada preparación antes de Pascua o Pentecostés. Desde el siglo VIII, al multiplicarse las parroquias y hacerse imposible la presencia del obispo en todas las celebraciones pascuales, la consignatio o confirmación se separa ya definitivamente de la liturgia bautismal, lo mismo que la recepción de la Eucaristía. La edad de la discreción, entre 7 y 9 años, es la época en que el bautizado recibirá la confirmación y la Eucaristía, como expresamente legisla más tarde el Concilio Lateranense. Desde el siglo IX se multiplican las fechas de celebraciones bautismales, antes reservadas para el tiempo pascual y Pentecostés. La teología del pecado original y la alta tasa de mortalidad infantil urgieron la práctica del bautismo a los pocos días del nacimiento del niño, común en los siglos X y XI y posteriormente considerada grave obligación. Aunque explicable por circunstancias históricas y pastorales, la evolución que en esta época sufre la iniciación cristiana no puede por menos de calificarse como francamente negativa y perjudicial. El elemento catequético queda anulado por la desaparición del catecumenado. Se rompe la unidad del proceso de iniciación y se oscurece la relación entre sus 3 ritos sacramentales propios:
la misma celebración sacramental se hace ritualista y casi mágica. Entramos en la mentalidad de cristiandad. Todo el pueblo es cristiano, todos los niños deben bautizarse cuanto antes. Lo más importante es administrar los sacramentos. Aún sin evangelización y catequesis, que se consideran menos necesarias o se dan por supuestas, ya que todas las familias también son cristianas. Tal situación se prolongará prácticamente hasta el siglo XX. El fruto de la crisis o casi destrucción en la práctica de las estructuras de iniciación es, por supuesto, y no solo en América Latina, gran número de bautizados no evangelizados que denunciaba, por ejemplo, el documento de Santo Domingo y que deben ser los principales destinatarios de la nueva evangelización. El impulso misionero de los siglos XVI al XIX. La época moderna de las grandes misiones en el Nuevo Mundo americano, del siglo XVI al XVII, el Oriente Asiático del XVI al XVII y en el continente africano del siglo XVIII al XIX, supuso necesariamente un nuevo impulso e intentos de renovación para las estructuras de iniciación cristiana. A pesar de las diversas mentalidades y realidades culturales, la experiencia de los misioneros, llegados a los 3 ámbitos geográficos citados, coincide en un itinerario fundamental. Llegada a tierras de misión con la preocupación básica de cristianizar y bautizar infieles para su salvación. Progresivo convencimiento de la necesidad de una catequesis previa en la lengua de cada pueblo y en diálogo con su cultura. Admirable esfuerzo evangelizador y catequético, conocimiento de las lenguas autóctonas, elaboración de catecismos, creatividad pastoral. Intentos de renovación del catecumenado, muchas veces puestos en práctica con éxito, y otras iniciativas, casi siempre infructuosos por las diferencias culturales y la uniformidad exigida en la Iglesia en ese momento histórico. Tal fue, a grandes rasgos, el caso de los primeros evangelizadores de América, de los misioneros jesuitas en China, India y Japón. Su labor pastoral no siempre resultó exitosa, ni sus ideas fueron adecuadamente aceptadas por la jerarquía de la época. Pero vale hoy la pena volver los ojos a ellos y admirar su inquietud pastoral. No en vano es el decreto Ad Gentes dedicado a la actividad misionera de la Iglesia, el documento del Concilio Vaticano II que más directamente plantea el sentido de la iniciación cristiana y la necesidad actual del catecumenado. La renovación contemporánea del siglo XX. En 1961 se calculaba en casi 3 millones el número de catecúmenos africanos, pero afortunadamente la renovación de las estructuras de iniciación y la restauración del catecumenado no han sido en nuestros días fenómenos solo surgidos en territorios misionales. La conmoción cultural y por lo tanto también religiosa que supuso la Segunda Guerra Mundial es uno de los factores que influirán en la renovación bíblica, litúrgica, eclesiología y teología pastoral que surgen en las iglesias de Centro Europa hacia los años 40 del siglo XX. Movimientos que culminarán en el Concilio Vaticano II, a partir del cual se restaurará oficialmente el catecumenado. La inquietud por atender pastoralmente al creciente número de adultos que impiden el bautismo o que bautizados desde niño vuelven a acercarse a la iglesia determinará, sobre todo en Francia, una singular sensibilidad misionera. Surgen así a partir de 1945 y especialmente en la década de 1953 al 63 una serie de importantísimos estudios y encuentros sobre la iniciación cristiana de adultos, que dará lugar en la práctica al florecimiento de numerosos centros catecumenales, progresivamente coordinados a nivel nacional y dirigidos a diversos sectores: mundo obrero, mundo rural, centros urbanos, emigrantes. El fenómeno comunitario presenta su peculiar matiz en América Latina. Las comunidades eclesiales de base, autóctonas e independientes, es decir, no surgidas por influjo de los catecumenados europeos, son a partir de la recepción creativa de la renovación conciliar del Vaticano II en las iglesias del continente.
En el fondo de todas las experiencias latinoamericanas o europeas subyace el mismo principio fundamental: la convicción teológica pastoral de que sólo a través de un proceso personal de educación y maduración en la fe en el seno de una comunidad es posible normalmente llegar a la conversión auténtica, y maduración en la fe en el seno de una comunidad es posible normalmente llegar a la conversión auténtica y a ser cristianos y adultos coherentes. Una convicción expresada repetidamente en el magisterio de la Iglesia contemporánea nos dice: la Constitución Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II pide la restauración del catecumenado con su contenido doctrinal, ritos y etapas. El decreto conciliar Ad Gentes sobre la actividad misionera de la Iglesia precisa y define que se entiende por un auténtico proceso catecumenal. El Directorio Catequístico General habla explícitamente de la necesidad del catecumenado de adultos y los siguientes: Directorio General para la Catequesis y el Directorio para la Catequesis. Profundizan sobre este tema, señalando que la catequesis está al servicio de la iniciación cristiana. El ritual de la iniciación cristiana de adultos, conocida por sus siglas en español, RICA, propone un itinerario catecumenal perfectamente válido para la iniciación y reiniciación cristiana de adultos, lamentablemente no utilizada todavía por muchos agentes de pastoral en América Latina. La iniciación cristiana en América Latina está marcada por luces y sombras. Es la expresión ya consagrada por el documento de Puebla para sintetizar la historia y la realidad de la primera evangelización o evangelización fundante de América Latina. La misma visión se impone a la hora de enjuiciar la iniciación cristiana de los pueblos indígenas por parte de los primeros misioneros, los franciscanos, los dominicos, los agustinos, los mercedarios y jesuitas principalmente. Nada tiene de extraño que arrastraran las condicionantes negativas de la Iglesia de cristiandad española de origen: inexistencia del catecumenado o estructuras serias de iniciación, actitud cerrada ante las religiones no cristianas, confusión entre la autoridad civil y la Iglesia. Pero tampoco se les puede negar un extraordinario celo apostólico que los llevó a la defensa y evangelización de los pueblos indígenas con actitudes muchas veces heroicas y sorprendente creatividad pastoral. Lamentablemente, no fue esa la praxis ordinaria de los misioneros, que pronto se vieron en la necesidad de administrar el bautismo masivamente y con una mínima preparación, especialmente los franciscanos, cuyas crónicas mexicanas hablan a veces de más de 10,000 bautismos en un solo día. Pueden calcularse en casi 5 millones el número de indígenas mexicanos bautizados en solo 12 años, de 1524 a 1536, y con una sumaria instrucción previa sobre la fe: Padre Nuestro, credo, mandamientos de Dios y de la Iglesia, nociones de sacramentos. La confirmación solo se administraba ocasional y tardíamente, aprovechando las visitas episcopales, mientras que la admisión de los indígenas a la comunión eucarística fue incluso objeto de diversas polémicas sobre su conveniencia, defendida principalmente por los agustinos. Es fácil imaginar las consecuencias negativas que muchas veces acompañaba a tal praxis de pastoral sacramental, igualmente denunciadas en las primeras crónicas misioneras: casos de coacción para la recepción del bautismo, insuficiente preparación para el mismo, conversiones simuladas, repetición del bautismo por motivaciones interesadas, paganismo práctico bajo un cristianismo simulado, sincretismo e ignorancia religiosa, etc. Pero así, totalmente injusta una visión global negativa de la iniciación cristiana en los primeros tiempos de la evangelización fundante de América Latina. Junto a las sombras reseñadas que es preciso reconocer y no repetir, es necesario también reconocer las grandes luces o aspectos positivos de los métodos misioneros que hicieron posible la llamada cristiandad indiana. 1. El hecho misionero del afán evangelizador y la administración del bautismo a los indígenas,
reconociendo así su dignidad de personas humanas e hijos de Dios, paso fundamental para la defensa de sus derechos. Los misioneros consideraban a los indígenas iguales en dignidad y hermanos en el Señor, oponiéndose a la opresión y destacando en muchas ocasiones que eran mejores cristianos que los españoles, cuya conducta moral era frecuentemente negativa. La preocupación pastoral por superar el simple sacramentalismo, de modo que el bautismo no se administrara sin preparación, debía preceder la predicación del Evangelio, señalarse fechas apropiadas y celebrarse el sacramento con una solemne ceremonial. La seriedad de la catequesis postbautismal para niños y adultos con carácter muchas veces de verdadero catecumenado, especialmente en las doctrinas, misiones o reducciones de agustinos, franciscanos y jesuitas. Se organizaron para ello auténticas escuelas de catequesis, cuya programación incluía las verdades fundamentales de la fe, los principios de la oración cristiana y las normas morales, así como una adecuada instrucción litúrgica, y se prepararon catequistas indígenas como agentes de pastoral para la iniciación cristiana de su pueblo. 4. La creatividad pastoral de la metodología catequética, inspirada siempre en la narración de la historia de la salvación. Los misioneros aprendieron las lenguas nativas y escribieron en ellas numerosísimas catecismos. Se ayudaron de imágenes plásticas y música, se adaptaron a la simbología indígena, etc. Esta serie de datos puede explicar con sus luces y sombras tanto el éxito de la evangelización fundante como las deficiencias que marcarán desde entonces el cristianismo latinoamericano y sus estructuras de iniciación. Situación y perspectiva. El documento de Santo Domingo de 1992 señala explícita y repetidamente su preocupación por las deficiencias de la iniciación cristiana en América Latina. Denuncia que la mayor parte de los bautizados, por lo que puede hablarse de una situación generalizada, no dieron su adhesión personal a Jesucristo en la primera conversión. Viven pues su cristianismo sin energía, alejados de Jesucristo y el Evangelio. Tales bautizados, alejados o no convertidos, no tienen conciencia de su pertenencia a la Iglesia. No asumen los valores cristianos ni los criterios evangélicos de su vida real, ni sienten la necesidad de ningún compromiso eclesial ni evangelizador. Por ello, deben ser los principales destinatarios de la nueva evangelización. Urge evangelizarlos y catequizarlos, saliendo a su encuentro y aprovechando todas las ocasiones posibles: bautismos o primera comunión de sus hijos, confirmación, enfermedad, matrimonio, exequias, campañas misioneras, visitas domiciliarias. Esa es la tarea sobre todo de los laicos conscientes de su bautismo, verdaderos protagonistas entonces de la nueva evangelización. En la misma línea es preciso dar una importancia especial al sacramento de la confirmación y redescubrir el sentido de la celebración eucarística como fuente de compromiso personal y comunitario. En otras palabras, no habrá nueva evangelización sin renovar profundamente las estructuras de la iniciación cristiana. La exhortación apostólica Ecclesia in America expresa con claridad la luz y sobra de la iniciación cristiana con estas palabras: se ha avanzado mucho en la preparación para los sacramentos de iniciación cristiana. Sin embargo, es de lamentarse que todavía son muchos los que los reciben sin la suficiente formación. 8 años después, los obispos de América Latina y el Caribe en el documento de Aparecida comparten la misma preocupación. Ante el alto porcentaje de católicos sin conciencia de su misión de ser sal y fermento en el mundo, con una identidad cristiana débil y vulnerable, los obispos latinoamericanos no dudan en señalar la causa de este gran desafío. La iniciación cristiana ha sido pobre o fragmentada, y si no se ofrece una modalidad operativa de iniciación cristiana en forma de catecumenado bautismal o postbautismal, nuestra Iglesia no tendrá los discípulos y misioneros que necesita. En conclusión, no podemos ocultar que nos encontramos ante una crisis
muy aguda a nivel de la sociedad, a nivel de la iglesia, a nivel de la conciencia de las personas y en especial de los creyentes en Dios y en Jesucristo, a la cual hay que dar una urgente respuesta profética. Crisis que forma parte del dinamismo de la historia en constante transformación. Situación que puede crear desasosiego, incertidumbre y hasta pánico, pero que también puede verse como un kairos del Espíritu, un tiempo oportuno, una hora de gracia, que nos invita a transformarnos en la mente y en el corazón y a replantear nuestra acción pastoral con miras a la construcción del reino de Dios, misión esencial de la Iglesia en continuación de la misión evangelizadora de Jesús. Nuestra Iglesia latinoamericana, en su caminar desde Medellín a Aparecida, ha buscado comprender el nuevo contexto y este momento cairótico que estamos viviendo, intentando dar una respuesta a los grandes desafíos que plantea el nacimiento de esta nueva época. La iniciación cristiana es un gran desafío. Ciertamente, esta realidad social y eclesial nos interpela profundamente a imaginar y organizar nuevas formas de acercamiento a los fieles, para ayudarlos a valorar el sentido de la vida sacramental, de la participación comunitaria y del compromiso ciudadano. Esto constituye un gran desafío que cuestiona a fondo la manera como estamos educando en la fe y cómo estamos alimentando la vivencia cristiana. Un desafío que debemos afrontar con decisión, con valentía y creatividad. O educamos en la fe poniendo realmente en contacto con Jesucristo e invitando a su seguimiento, o no cumpliremos nuestra misión evangelizadora. Se impone la tarea irrenunciable de ofrecer una modalidad operativa de iniciación cristiana, que además de marcar el qué, de también elementos para el quién, se impone la tarea irrenunciable de ofrecer una modalidad operativa de iniciación cristiana, que además de marcar el qué, dé también elementos para el quién, el cómo y el dónde se realiza. Así, asumiremos el desafío de una evangelización a la que hemos sido reiteradamente convocados.